En esta ocasión tenemos un problema aplicado a una función, en este caso del tipo exponencial, y dice de esta forma: la presión atmosférica pH sobre un globo o un avión disminuye conforme aumenta la altura. Esta presión, medida en milímetros de mercurio, se relaciona con la altura. Esta está en kilómetros. En este caso, sobre el nivel del mar y mediante la función que se logra apreciar acá. Esta función va a establecer cuál es la presión dependiendo la altura sobre el nivel del mar. Entonces, se nos pregunta por la altura, dice ahí, encuentre la altura de un avión si la presión atmosférica es de 360 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una columna de 360 milímetros de mercurio, va a producir una presión en el fondo equivalente a esta columna, ¿ya? Después dice que se debe determinar la altura de una montaña, ¿no es cierto? Y para este caso nos dan una presión de 662 milímetros de mercurio. Bueno, veamos en sí cómo podemos resolver este problema. Primera instancia, hay que calcular la altura, en este caso para un avión, cuando existe esta presión. En este caso, tenemos la presión y nos piden la altura. En este caso acá colocaremos la función. En este caso, lo que realmente se debe calcular es h, es decir, esta h que está en ese lugar, ¿cierto? Es lo que debemos calcular. Para trabajar, lo que realizaremos es lo siguiente: este valor numérico, que es la presión, se reemplazará en ese lugar, es decir, acá abajito. Reemplazamos acá abajito los 360, ¿no es cierto? Y eso va a ser exactamente igual a los 760 e elevado a menos 0.145, y eso multiplicado por h. Necesitamos calcular el valor de h. En tanto, tenemos el 760, que lo pasaremos en este caso dividiendo, ¿ya? Puesto que está multiplicando y tiene prioridad en el despeje, porque en este caso no hay ninguna suma alrededor, ¿no es cierto? Esto no es una suma o resta, esto simplemente es un exponente negativo. Veamos cómo pasa esto hacia el otro lado, y así se moverá hacia el otro lado. En este caso, podemos simplificar por 40 arriba y abajo para reducir un poco la fracción. Y al simplificar, obtendríamos 9 partido en 19. Esto va a ser igual a e elevado a menos 0.145 multiplicado por h. Como debemos despejar, en este caso h, porque hay que calcular h, debemos aplicar esto que está acá, para en sí poder bajar, ¿no es cierto?, esta h, ¿no es cierto?, puesto que se encuentra como un exponente. Entonces, amplificaremos toda esta ecuación por logaritmo natural. Al amplificar por logaritmo natural, quedaría todo esto como un logaritmo natural y todo esto también como un logaritmo natural, en este caso. Es decir, quedando de esta forma, que pueden apreciar ustedes. Entonces, acá simplemente bajamos esto que está en este lugar y el desarrollo estaría ubicado en este sector, donde este pasa hacia adelante, según lo que establece esto de acá. En este caso multiplicado por h, todo esto por logaritmo natural de e. Este logaritmo natural de e es 1, lo cual lo veremos en la calculadora. Entonces esto es así, es logaritmo natural de e. Observen, es 1. Entonces, como vieron, esto es simplemente 1, ¿ya? Y se puede eliminar en este caso.
Como debemos despejar h, en este caso este está multiplicando el h, pasa de su forma inversa, que es una división. Vamos en sí, ¿cómo es que pasa? Se toma este número y se empieza a mover hacia el otro lado, quedando lo que pueden apreciar ustedes. Ahora, veamos cómo esto queda en la calculadora. En la calculadora sería de la siguiente forma. Sería logaritmo natural, pero esto sí en paréntesis, sí, porque vamos a dividirlo por una cantidad. Sería 9 dividido en 19, cerramos y cerramos, y eso lo dividimos en menos 0.145. De esa forma. Presionamos el igual y obtenemos el resultado. Y en este caso, como lo vieron ustedes, decía que la altura era exactamente igual a 5.15. Y esto creo que el problema decía que estaba en kilómetros. De esa forma. Y así obtenemos la primera solución para este problema. Veamos la segunda solución. En este caso, piden la altura de la montaña para cuando en este punto hay una cierta presión que es de 662 milímetros de mercurio. Ya, veamos en sí cómo quedan ordenados los datos. En este caso, nuevamente la altura es lo que se pregunta en el problema. Quedando de esta forma la función donde debemos calcular h. Y el valor entregado es la presión, que es 662. Eso va a ser igual a los 760 e elevado a menos 0.145 por h. Y en este caso, el 760 pasará dividiendo. Y en este caso, este 760 que está ahí multiplicando pasará dividiendo. De esta forma que pueden apreciar ustedes. En este caso, solamente es simplificable en 2. Quedando 331 dividido en 380. Eso sería igual a e elevado a menos 0.145 h. Y recordar que la única forma de poder despejar h es bajándola, y se baja aplicando lo que tenemos acá. Entonces aplicaremos un logaritmo natural a ambos lados, es decir, acá, ¿no es cierto? Y también acá adelante, quedando en sí de esta forma que se puede apreciar. Entonces, ahora vamos a poder decir lo siguiente, que el logaritmo natural de 331 dividido en 380 va a ser igual, bueno, a esto mismo, pero con esto acá abajo, es decir, acá, 145 por h sería este caso, y todo esto sería un logaritmo natural de e. Ahora, como lo vimos anteriormente, el logaritmo natural de e, eso es simplemente 1. Entonces, esto puede empezar a desaparecer. Y en este caso, esto que tenemos acá va a pasar dividiendo. Ojo, va a pasar dividiendo con el mismo signo. Esto sería de la siguiente forma. Así esto pasaría. Ahí, justo ahí abajo. Y al ingresar esto en calculadora, sería de la siguiente forma. Calculadora siempre en 0. Logaritmo natural. Pero no olvidar el paréntesis ante el natural, porque todo esto de arriba lo vamos a dividir en algo. Y esto es 331 dividido en 380. Todo esto lo vamos a dividir en menos
0.145. De esa forma. Y obtenemos el siguiente resultado numérico, el cual es h es igual a 0.95 kilómetros como resultado final. Y de esa forma hemos terminado. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.